y la Constitución Nacional. El artículo 94 habla acerca de lo que es la estabilidad laboral, consagrada a través de la Constitución. Claramente ya después regulada a través de la ley laboral, del Código Laboral, que hoy en día, bueno, comienza a debatirse esto y generó un diálogo muy polémico cuando el presidente de la República hacía ese anuncio hace 3 semanas en la Expo Negocios de que podría comenzar a hablarse de esto. No sé si dijo el presidente puntualmente estabilidad laboral, pero de eso fue lo que comenzó a hablarse y generó un susto enorme, pero hay una realidad. Le voy a pedir a Valeria que nos ayude con este gráfico que tenemos del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo decía usted también, viceministro, del año 2023. Menos del 10, los trabajadores que tienen menos de 10 años de aporte hoy en día representan el 74% del total laboral y 26% solamente tienen esa posibilidad de estar dentro de lo que hoy en día es la estabilidad laboral. Datos anuales correspondientes al año 2023 que muestran eso. Solo el 26% de los trabajadores del sector privado declara estar trabajando hace 10 años. Claro, estamos hablando del sector privado, pero después en toda la formalidad... 28 años más. Inclusive para precisarnos, esos datos del INE son aquellos trabajadores que tienen 28 años o más. Por eso difiere un poco con los datos que yo mencioné. Si nosotros analizamos el universo total, en realidad es 14.5 la cantidad de trabajadores que tienen 10 años o más, 9.5 años más. Pero si tomamos de 28 para arriba, es esta cifra. A mí también, a nosotros nos preocupa, esto es gravísimo. Y tiene que dar explicación el Ministerio del Trabajo, el Poder Judicial y la Fiscalía y el Poder Ejecutivo tiene que dar explicación por qué tanto atropello, tantos trabajadores que estén quedando fuera del mercado laboral por una ley. Ahora, y ahí vamos a la causa. La causa, si nosotros tratamos mal la causa, va a haber una mala solución al problema. Claro, ahí entendemos la causa, es por varias razones. Uno principalmente es que en Paraguay es normal incumplir las leyes laborales. Es normal que vos no tengas sindicato, es normal que vos le despidas al revoltoso y el revoltoso es el que reclama sus derechos laborales. Entonces, la patronal tiene coartada la arbitrariedad cuando llega el trabajador a los 10 años en la franja de la estabilidad laboral. ¿Y qué es la arbitrariedad? Cuando el trabajador le reclama su derecho. Porque en su mayoría estos empresarios que recurren, no es la franja que hay ahí, recurren a despido de trabajadores que están por cumplir los 10 años, son que no cumplen la totalidad del Código Laboral. Le meten el IPS, le paga salario mínimo, le hace trabajar trabajo forzoso, no le paga toda su hora extra, no le paga luego la totalidad de su aguinaldo, sus beneficios sociales. Entonces, con la cantidad de trabajadores que tiene, no le conviene que ese trabajador pase esa franja. Además, la posibilidad de que se organice en sindicato, porque mínimamente el trabajador tiene una protección cuando llega a la franja de los 10 años y tiene más posibilidad de organizarse en sindicato y reclamar inclusive la negociación de un convenio colectivo. Entonces, ese es un problema. Y las patrañas que dicen algunos abogados, a mí me preocupa algunos abogados patronales, ¿verdad? Su complicidad con el Poder Judicial. Si el Poder Judicial es corrupto, es prebendario, que le conviene joderle al trabajador y joderle también a la patronal y tener un expediente de 10 años, 5 años, llevémosle a las cárceles a esos jueces corruptos y fiscales corruptos y hagamos una campaña del Estado, hacer una política de Estado para que se pueda generar condiciones favorables para cambiar el Poder Judicial. Pero no porque el Poder Judicial es corrupto, porque el empresario es corrupto, el trabajador tiene que perder un derecho de la estabilidad laboral que está contemplada en la Constitución Nacional. Eduardo, te voy a preguntar algo. Así como están los números, y hoy se enojaron conmigo los oyentes, porque esta mañana yo dije en la radio, hablemos con números acerca y yo le hablo de la con el número. Pero estos números, ¿qué nos dicen? La realidad. Que no está funcionando el sistema. ¿Y por qué? Bueno, pero ahí entra el por qué y voy a preguntar algo.
Tengo entendido, viceministro, que solamente Paraguay y Venezuela en la región tienen esta figura. Así mismo. La inamovilidad hoy día, o sea, la inamovilidad en realidad se implementó en la década de los 60, 70 y la mayoría de las legislaciones contemplaban esa situación de inamovilidad del trabajador. Fueron cambiando las legislaciones y solamente Paraguay y Venezuela quedó con esa inamovilidad. Y con relación a lo que estuvo mencionando Eduardo, o sea, está bien, o sea, machacarle al sector empresarial todo, pero tenemos que ser también realistas de que los datos oficiales, los datos del IPS nos dicen que el 74% de los trabajadores acordaron con la patronal extinguir su vínculo en el periodo de 7, 8 o 9 años. Inclusive el 46.9% de los trabajadores terminaron su vínculo a los 9 años. Entonces, el trabajador también a veces, y yo creo que cada uno tiene un vecino, tiene un familiar, a veces negocia y no lo debería hacer, pero lo hace porque a lo mejor por el dinero que obtiene compra para su moto, compra para su heladera, compra para su auto. Pero si no lo hace, se queda sin trabajo. Y es una situación en la cual, si es que hay un trabajo coordinado también, se podría eventualmente superar. Pero desde el momento que hay un acuerdo, o sea, ellos van, no es una situación delictual, pero a nosotros nos preocupa como gobierno. ¿En ese acuerdo que se hace hay voluntad o es por una coacción? Por lo menos los papeles figura que ambas partes firmaron, ¿verdad? Pero a nosotros nos preocupa esa situación que se da porque cuando uno es joven, cuando tiene 30, 35 años, ese trabajo va a poder volver a trabajar en otra empresa. Pero cuando ese trabajo tiene ya 50 o más, va a ser más difícil volver a tener un empleo y no va a poder completar los años de aporte, no va a poder jubilarse y va a constituir un problema para el trabajador, para su familia y para el Estado mismo. Entonces, nuestra preocupación, o sea, si hay una fórmula que se pueda permitir de que el trabajador siga creciendo y no de estos números, estamos abiertos nosotros a escuchar los planteamientos. Por eso creo que el diálogo es la herramienta fundamental. Yo creo que nadie es dueño de la verdad absoluta y obviamente los proyectos pueden ser perfectibles, pueden ser mejorados, y más en este caso que el gobierno ha anunciado claramente que hay ideas al respecto, pero no hay un proyecto ya fijo. O sea que entonces hay un periodo de 6 meses más o menos que nosotros nos establecimos dentro del Ministerio de Trabajo de tratar de consensuar, de tratar de abordar los temas y después sí tener ya un proyecto en el cual podemos nuevamente debatir, porque de hecho ya que va a salir por ley se va a hacer nuevamente audiencias públicas, pero queremos en este plazo hacer el mayor espacio de diálogo con todos los sectores, no solamente con las centrales sindicales, porque eso nos manifestó la gente de Citrande también ayer, de que está bien, ellos están afiliados hoy día a la CUT, pero también participan con los compañeros de la corriente sindical clasista, que suelen hacer ahí otros gremios, también sus reuniones en Citrande. Entonces, hay igual que ellos otros gremios que quieren participar y seguramente vamos a ver ya en este mes de octubre de hacer esas reuniones y seguir avanzando en este proyecto que necesitamos modernizar. O sea, podemos tener enfoques diferentes, podemos tener criterios de abordaje, pero creo que hay un consenso con Eduardo y con gran parte de la ciudadanía que debemos ajustar y modernizar el código. Alerta, ustedes le escucharon al viceministro. Él ya viene a defender una tesis. Él ya anuncia su posición, no dice yo estoy de acuerdo que hay que quitar la estabilidad, pero viene a defender los mismos discursos de la patronal. Entonces, alerta, compañeros, alerta. Nosotros identificamos, a nosotros nos preocupa esa torta. Pero, imagínense, mira, 20% nomás, menos del 20% nomás, llega a la franja de la estabilidad laboral. ¿Qué pasa ahí? Hay que hacerse la pregunta. Hay que hacerse la pregunta objetiva y vamos científicamente a revisar la causa. Ahora, pero ellos no nos van a decir que quitando los derechos, la estabilidad laboral de los trabajadores se va a solucionar ese problema. Va a empeorar, para nosotros va a empeorar. Aquí, o sea, lo que hay que profundizar, se puede mantener la estabilidad y con los controles debidos y jueces, exactamente, porque no es el problema. Si tenemos un poder judicial, doctor, yo te respeté, si nosotros tenemos un poder judicial que actúa con serenidad, como dicen ustedes, con serenidad, ¿verdad? Objetividad, con honestidad, y tenemos un Ministerio del Trabajo dotado de presupuesto, de hombres pro, honestos, patrióticos,
y sale a decir, y empresario que colabore también para que esto pueda darse y sanear este tema y no tenerle al trabajador en las condiciones que tenemos un trabajo esclavizante. Claro que va a cambiar la realidad y tenemos que discutir el problema laboral en Paraguay. Hay dos cosas, no es la estabilidad. Vamos a discutir eso, vamos a solucionar este problema, pero no quitando la estabilidad laboral. El problema es la falta de trabajo. Y en eso el gobierno no tiene un programa serio de generación de empleo, de trabajo. No hay una política de Estado de la industrialización de la producción nacional, una política clara. Ese es el problema principal del trabajo. ¿Qué es el problema del trabajador de los casi 3.700.000 trabajadores desocupados y ocupados? El problema es el trabajo. Vos en una familia llegáis, uno mantiene la familia. Segundo, el problema es la jubilación, que hoy Santiago Peña, con la aprobación de la Superintendencia de Jubilación, liquida la posibilidad de incorporarle a esos excluidos de más de 2 millones de trabajadores y mete la capitalización individual, la privatización, ¿verdad? Que lo voy a llevar frente al ministerio y lo voy a citar vamos a aclarar eso. Entonces, vamos a abrir el debate. Estamos de acuerdo de debatir, pero vamos a profundizar las causas, porque si no, no se puede sacrificarle al trabajador una vez más y llevarlo a las condiciones, a las peores condiciones de esclavitud que estamos teniendo ahora en Paraguay, donde obreros y trabajadores mueren aplastados, por reclamar se le echa embarazada, no le importa formar sindicatos, te echa. Estamos en las mismas condiciones de la dictadura. Ese no, una persona patriótica, democrática, no puede aceptar esto como una realidad. Cambiemos esta realidad. Por eso, alerta, compañeros. Yo quiero precisar unos conceptos. O sea, nosotros no estamos con sacar la estabilidad por una cuestión constitucional. Claro. ¿Qué es lo que es la estabilidad? La estabilidad es aquel derecho que tiene el trabajador que no puede ser despedido sin justa causa, sin una indemnización. Nuestro código inclusive da estabilidad ya relativa del periodo de prueba. Sí, 30 días. Un patrón te quiere despedir por, no sé, porque viene de mal humor y te tiene que pagar la indemnización que corresponde ya después del periodo de prueba. Y eso va corriendo con los años. Nosotros estamos de acuerdo que se mantenga la estabilidad. Lo que se está discutiendo es la inamovilidad, porque creemos que la inamovilidad, en vez de beneficiarle al trabajador, porque es demasiado largo el proceso, le perjudica al trabajador. O sea, para aclarar, viceministro, la inamovilidad a los 10 años. Sí. Porque la estabilidad ciertamente garantizada por la Constitución se va a reglamentar a través de la ley. Así mismo. Y la ley, acá en el artículo 78 y 79, allí es donde se va a estudiar este tema de la inamovilidad y de los 10 años. Sí, en su momento cuando se instaló eso, había pocas causas judiciales, era rápido la resolución de la justicia, pero con el correr del tiempo se demostró que este modelo de que sea la justicia la que diga de que es un despido justificado o injustificado no funciona porque dura demasiado tiempo. Porque el trabajador, según dice la ley, queda suspendido. El trabajo, mientras queda suspendido, ¿qué hace? O sea, tiene que buscar otro trabajo, tiene que sobrevivir y la empresa le reemplaza al trabajo suspendido por otro trabajador. Como el fallo judicial viene después de 4, 6 o 7 años, viene tarde la justicia. Bueno, eventualmente le debe reponer al trabajador ese trabajo que había entrado inicialmente, tiene que ser desvinculado. Claro. Y finalmente ahí se da a veces una situación en la cual la mayoría de las veces el trabajo ya no recibe esa compensación porque el que recibe es el abogado. Normalmente el abogado es el que hace un acuerdo con su cliente, ya que el juicio va a ser largo, hace un compromiso de cuota litigio o en todo caso le compra el derecho. Esa es la realidad de las cosas de cualquier persona que está en la profesión. Pero ahí se puede pensar que se hizo a propósito el sistema de esa manera para que se dé esa yo quiero aclarar. Y viene ahí me da la razón el viceministro. ¿Qué culpa tiene el trabajador de tener un poder judicial casi todo corrupto y sinvergüenza? ¿Qué tiene que ver el trabajador? Aquí, serenidad. Y hay que cambiar jueces, hay que llevar presos a jueces, hay que hacer algo. ¿Por qué el trabajador va a pagar por culpa de esa justicia corrupta? Porque la patronal le lleva 10 años para despedir al trabajador y le cuesta, ese es un problema. Entonces, ataquemos la causa. ¿Por qué vos le vas a quitar esa conquista constitucional del trabajador, ese derecho? Entonces, ataquemos la causa porque
la construcción de un Estado social de derecho, como dice la Constitución Nacional, no es quitándole el derecho al más débil, que es al trabajador. Entonces, esa es la tesis de Santiago Peña, esa es la tesis, está equivocado. Puede ser que tenga su mayoría en el Congreso, un sector político parlamentario y que le responda desde el quincho o de donde sea, pero el pueblo va a salir a defender la legislación laboral y vamos a unificar todas las fuerzas sindicales y políticas. Vamos a defender claramente. Claro que no es así, Eduardo. No, la realidad, doctor. Aparte, nosotros tenemos que ser más prácticos. O sea, nosotros vemos que la ley, por ejemplo, dice de que al llegar a los 10 años se duplica el monto de la indemnización. Porque pues, nosotros somos más inteligentes y bueno, establecer a partir de los 5 o 6 años, en vez de pagar medio salario, se va pagando gradualmente más. Entonces no va a ser tanto el impacto económico. Entonces, en vez de ser una pérdida, va a ser algo favorable al trabajador. Porque si el trabajador es desvinculado en el año 7 o en el año 8, podemos nosotros ir graduando esa indemnización para que el trabajo sea beneficiado. Entonces, nosotros estamos abiertos a esas situaciones y esos planteamientos. Por eso creo que va a ser fundamental la participación de todos. Nosotros queremos abrir las mesas, porque si fuese así como decís, de que vamos a usar la mayoría que tenemos, ¿para qué vamos a querer abrir las mesas? Entonces hubiésemos presentado ya un proyecto y se hubiese aprobado. Y no es la intención de este gobierno. Y bueno, y entiendo yo a lo mejor la desconfianza normal, y bueno, está en nuestra obligación como funcionarios públicos tratar de convencerle a los compañeros, tratar de dialogar y tratar de sacar un proyecto en beneficio de la ciudadanía y de los trabajadores.